Buenas tardes. Hoy, 9 de diciembre del año 2020, participo en estas lecciones de Derecho que organiza el Instituto de la Familia de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, que dirige la doctora Olga María Castro, quien nos ha invitado a compartir unos minutos con nuestro tema y que agradecemos, por cierto, esta generosa invitación y el permitirnos presentarnos, ¿no?, en las redes del Instituto de la Familia. Muchas gracias, doctora Olga María. Y bueno, vamos a presentarnos en esta oportunidad. Vamos a desarrollar el anunciado tema de el control difuso y el control de convencionalidad en las instituciones del derecho de familia. Vamos aperturando nuestra diapositiva para efectos de graficar los temas que vamos a desarrollar. A continuación, ¿no? Hace 2 décadas no estaba en el imaginario de los jueces como yo y los abogados la visión constitucional y su implicancia en la interpretación de las normas del Código Civil, en particular en materia de derecho de familia. Ha habido un gran impacto desde los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que empezaron a manifestarse allá por el año 2005, 2006 en adelante, y que implicaron un gran derrotero en cuanto a la interpretación constitucional de las instituciones del derecho civil, ¿no? Vamos a desarrollar nosotros ahora este tema del control difuso y el control de convencionalidad a propósito de algunas cuestiones vinculadas a interpretación, ¿no?, a inaplicación de normas y a interpretación constitucional de una institución del derecho de familia conforme a los principios que contiene nuestra Carta Constitucional. Vamos a abordar, ¿no?, la noción de familia que se maneja en nuestro Código Civil. Vamos a ver la aplicación del control difuso en 2 casos, específicamente uno de contestación de paternidad que se ubica en las normas de filiación matrimonial y luego en la impugnación de reconocimiento de paternidad que se da en el marco de la filiación extramatrimonial. También vamos a abordar la interpretación conforme a la Constitución que se dio en el caso de la unión de hecho para efectos de derechos pensionarios de viudez. Y finalizaremos, ¿no?, abordando el tránsito que hubo entre el procedimiento judicial de interdicción y la vigencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues recordemos que recién con el Decreto Legislativo 384 se adecuaron las normas del Código Civil en cuanto a la capacidad jurídica de las personas. Pero antes de esta incorporación en el derecho interno de las normas de la Convención, hubo un periodo de tránsito y vamos a conocer cómo se pronunciaron la judicatura y qué temas de interpretación constitucional se suscitaron. Para ello, previamente, es necesario partir del marco de las definiciones de lo que se entiende por control difuso y control de convencionalidad y cómo es que estas nociones de interpretación se incorporan, ¿no?, en el ámbito de la interpretación de las normas del derecho de familia. En primer término, en cuanto a la interpretación constitucional, recordemos que el artículo 138 de la Constitución Política del Perú establece la facultad de los jueces al resolver que encontrando una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces estamos obligados a preferir la norma constitucional. Y igualmente a preferir la norma legal sobre cualquier otra norma de rango inferior. Esto está dentro del capítulo 8
del Poder Judicial en la Constitución Política del Perú. En cuanto al Código Procesal Constitucional, que es el cuerpo de normas que regula las normas procesales para desarrollar la tramitación de los procesos constitucionales, el artículo 6 del título preliminar, en cuanto al control difuso e interpretación constitucional, establece y reitera la norma constitucional en cuanto a que cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Asimismo señala, los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, ya tenemos bien claro establecidas las reglas de interpretación de las normas. Primero, debe dar su interpretación conforme a lo que expresa nuestra Constitución política. En segundo lugar, ante una incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de norma de inferior jerarquía, los jueces debemos preferir las normas constitucionales. Y no solamente el juez interpreta la norma según las normas y principios constitucionales, sino también acorde a la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional de aquellas normas y principios constitucionales. El texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe el trámite procesal cuando se ejerce la facultad del control difuso. Cuando un juez encuentra esta incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma de inferior valor jerárquico, inaplica la norma legal, prefiere la norma constitucional. Esta facultad se llama control difuso. El control difuso se emite en una resolución judicial. Si la resolución judicial es impugnada, el órgano de segunda instancia evaluará la aplicación del control difuso. Pero en el caso que no fuera apelada la resolución, la ley orgánica del Poder Judicial establece que ante la falta de apelación debe ser elevada la sentencia en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se requiere una revisión de esta decisión, que como comprenderán, inaplicar una norma para un caso en concreto tiene también un efecto, ¿no es así? Entonces debe verificarse en aras de la pluralidad de instancia si este ejercicio del control difuso fue acorde a la Carta Constitucional o no. Ahora, por otro lado, el control de convencionalidad es una facultad de interpretación que tenemos también los jueces en función a las disposiciones que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta es una doctrina que surge por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. Un proceso sobre vulneración de derechos humanos de una persona que fue detenida por carabineros en Chile y que determinó un pronunciamiento en el cual se concibió el control de convencionalidad en el sentido que un Estado que ha celebrado la Convención Americana de Derechos Humanos vincula al Estado. Y no solamente vincula al Estado, sino también vincula a los poderes que integran un Estado, entre ellos el Poder Judicial. De tal manera que al ser parte de una convención internacional como la Convención Americana, el Poder Judicial está obligado a cumplir con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y ello lo consagra expresamente en el considerando 124
de esta sentencia emitida en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. El Poder Judicial debe ejercer, dijo la Corte, una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Convención, la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Entonces, un juez que de un Estado parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos está vinculado con las normas que contiene esta Convención o Tratado de Derechos Humanos. Pero asimismo estamos vinculados con la interpretación de estas normas de la Convención Americana que la propia Corte Interamericana ha realizado y ha venido realizando en su calidad de intérprete de la Convención. Esta doctrina del control de convencionalidad fue reiterada luego en sucesivas sentencias, tan igual como fue en las sentencias del caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Ahora, en el caso primero que proponemos en estas lecciones de derecho, queremos analizar desde la perspectiva del derecho civil y la visión constitucional la idea de familia. Tenemos el artículo 233 del Código Civil que establece que la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú. Esta es la norma que establece la regulación jurídica de la familia. Sucedió que hubo un caso que fue de conocimiento del Tribunal Constitucional el año 2006, que la sentencia 9332-2006 PATC Lima, que es su proceso de amparo, que se interpuso por el señor Reinaldo Armando Scholz contra el Centro Naval del Perú, a fin de que se le otorgue a su hijastra el carnet familiar en calidad de hija y no un pase de invitada especial, aludiendo que había una actitud discriminatoria, ¿no?, y de vejación al demandante en su calidad de socio y afectando también el trato respecto al socio y a sus hijos. La parte demandada había esgrimido como argumento de defensa que el estatuto no regulaba la situación jurídica de los hijastros. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo y fue una sentencia que causó un impacto en el derecho de familia porque se hizo una interpretación constitucional de la noción de familia, ¿no? Noción que no había sido desarrollada en sus alcances por el artículo 233 del Código Civil que citamos hace un momento. El Tribunal Constitucional hizo una interpretación de las normas contenidas en el artículo 4 de la Constitución, que reconocía a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que establece justamente el derecho de los hombres y mujeres en edad núbil, el derecho a casarse y a fundar una familia, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, que establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, así como el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece en su artículo 17 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, e indica que el derecho a fundar la familia se ejercerá siempre que se cumplan con las condiciones requeridas para ello de acuerdo a las leyes internas que regulan la materia. El Tribunal Constitucional abordó las formas de familias que se originan en los cuales uno de sus miembros vino en la calidad de viudo o divorciado.
Habló de las familias ensambladas, también denominadas reconstituidas, recompuestas, familias de segundas nupcias o familiastras. En suma, reconoció que estábamos ante una nueva estructura familiar que surgía como consecuencia de un nuevo compromiso o matrimonio. En ese sentido, definió la familia ensamblada como la estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de los integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. Ese era el caso del demandante, el señor Scholz, contra el Centro Naval. La situación de los hijastros es parte de la formación de las familias ensambladas. Pero ¿cuál es la regulación en el Código Civil? En el Código Civil se establece un parentesco por afinidad. En todo caso, también está comprendido como un impedimento matrimonial, el matrimonio de los padres con los hijastros, con los parientes afines. Pero fundamentalmente el tribunal hizo un análisis del artículo 4 de la Constitución concordado con el artículo 6, ¿no? Porque el establecer diferenciaciones y comparaciones entre el hijo afín y los hijos biológicos de la pareja, pues producía una afectación a la institución familiar. Y también, obviamente, afectaba el derecho a la igualdad de deberes y derechos de todos los hijos. Y reconocía que era necesario tutelar tal organización familiar, protegiéndolo tanto de la comunidad como de los particulares, y que ello se sustentaba en los tratados internacionales de derechos humanos que había citado, que había considerado, y que a su vez, estando que esos tratados internacionales han sido suscritos y ratificados por el Estado peruano, por el artículo 55 de la Constitución, forman parte del derecho nacional. Entonces, se ampara la demanda, se determina que se ha afectado esta familia ensamblada en la cual pertenece a la hijastra, que no existe un fundamento por el cual se deba hacer una diferencia de trato entre los hijastros y los hijos, y que asimismo el derecho de autoorganizarse o autogobernarse del Centro Naval no debe afectar este derecho a fundar una familia y a la protección de la familia. En otro caso, tenemos también la aplicación de esta interpretación constitucional. Y, por ejemplo, os ubicamos el artículo 364 del Código Civil, que establece en el ámbito de la filiación matrimonial el derecho de contestar la paternidad, impugnar la paternidad. Entonces, el artículo 364 establece un plazo de 90 días desde el día siguiente del parto, si es que estuvo presente el marido, o desde el día siguiente de su regreso si estuvo ausente, ¿no? Entonces, las normas tienen una finalidad, ¿no? Estamos hablando de filiación matrimonial, hay la presunción pateris, ¿no? Que establece que los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen del marido, pero también existe una norma que fue concebida en un momento tal que preveyó una posibilidad de impugnación del marido, del esposo, respecto a la paternidad que se le podría imputar de un hijo. El plazo era en un momento determinado un limitante para poder ejercer este derecho de contestación de paternidad. Y este caso, como muchos otros, determinó un análisis sobre el factor de aplicar un plazo, como establece el artículo 364 del Código Civil, y por otro lado, el derecho a conocer el origen biológico de las personas, ¿no? Ya Villamayor establece que toda persona tiene la facultad de indagar todos los datos referentes a su origen biológico a los fines de determinar quiénes fueron sus progenitores, saber quiénes fueron sus progenitores, ¿no? Y esto es parte del derecho a conocer la verdad biológica y es contenido del derecho a la identidad. La Convención de Derechos del Niño también establece, ¿no?,
el derecho a la identidad como parte de los derechos a favor del niño. La propia Constitución peruana reconoce el derecho a la identidad, igual la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 17, inciso 5, como también el citado artículo 7 y 8 de la Convención de Derechos del Niño. Tenemos aquí un caso, que es un caso de aplicación del control difuso. Se inaplicó el plazo de los 90 días en un proceso justamente de contestación de paternidad y se entendió que este plazo era incompatible con el derecho constitucional a la identidad. Estamos hablando de la consulta 9079-2014 Piura, que dio mérito a una sentencia del 2 de octubre del 2015 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Como hace un momento señalamos, la ley orgánica preveía que prevé que cuando se aplica el control difuso y la resolución no es apelada, debe subir en consulta para que lo conozca la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. La Corte Suprema tuvo en cuenta, ¿no?, el derecho a conocer la identidad que tiene todo niño. No solamente el progenitor de conocer si los hijos que se le imputan son de él, sino también del propio niño el derecho a tener conocimiento de quiénes son sus verdaderos padres biológicos. También se tuvo en cuenta en este expediente que el propio impugnante, el que contestaba la paternidad, estaba dispuesto a hacerse la prueba de ADN, ¿no? También tenemos otro caso, que es el caso 9079, ¿no? El cual se establece la impugnación de reconocimiento de paternidad. Específicamente, estamos hablando del artículo 400 del Código Civil en el marco de la afiliación extramatrimonial. Bueno, quien reconoce a un hijo habido de una relación extramatrimonial puede también negar su reconocimiento. Así lo prevé el artículo 400. Igual que el artículo 364 establece un plazo de 90 días para impugnar, ¿no?, este reconocimiento a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de este acto. El marco de estas impugnaciones tiene una correspondencia con la veracidad de la prueba del ADN, ¿no?, que se ha utilizado en numerosos procesos judiciales de filiación y que ha permitido establecer el derecho a la identidad de los niños y niñas, ¿no es así? Brindar también tutela judicial efectiva a las partes y brindar también, cuando se ha establecido la calidad de la filiación, que las sentencias tengan efectos permanentes en calidad de cosa juzgada. También el ADN ha puesto en controversia los plazos de caducidad para impugnar la paternidad, tanto en filiación matrimonial como en extramatrimonial. Entonces, ya lo señalamos hace un momento en el caso que analizamos. Ahora vamos a ver otro caso, que es la consulta 9846-2014 Lambayeque, del 2 de octubre del 2015, también un pronunciamiento de la Sala Constitucional y Social, que está conforme en declarar fundada la demanda y aprueba la sentencia que inaplicó el plazo de los 90 días, ¿no?, para la impugnación del reconocimiento de paternidad. Asimismo, ¿no?, se tomó en cuenta el derecho a la identidad, ¿no?, de forma prevaleciente, ¿no?, sobre el plazo para la impugnación de la paternidad, y justamente hace referencia a la definición y los alcances del derecho a la identidad, cuyo ámbito de protección comprende el aspecto estático, que se refiere al momento inicial de la vida al que se suman otros elementos complementarios, y el aspecto dinámico referido a las relaciones familiares, ¿no? Y que, en suma, la identidad filiatoria consiste en el derecho de toda persona de conocer sus orígenes biológicos, a pertenecer a una familia y a contar con el registro legal correspondiente. Un tercer caso que queremos desarrollar en esta oportunidad
es la interpretación constitucional conforme a la Constitución que se desarrolló el año 2006 y que sentó una línea de interpretación constitucional respecto al derecho del concubino a tener una pensión de viudez de su fallecido conviviente, ¿no? El artículo 326 del Código Civil establecía los derechos patrimoniales de los convivientes, tal como está reseñado en la diapositiva. La unión voluntariamente realizada por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta a regímenes gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos, ¿no? Aquí está reseñado el primer párrafo que contiene todos los elementos o requisitos que debe reunir, ¿no?, la unión estable entre un varón y una mujer para ser considerada unión de hecho y tener los efectos patrimoniales que ella declara, que la norma declara. Pero en esta norma del derecho civil no se establecía nada sobre los efectos en relación a si podía tener o no calidad de conviviente supérstite o conviviente sobreviviente para efectos pensionarios. Esto no estaba comprendido expresamente. El Tribunal Constitucional hizo el año 2006 en adelante una interpretación de la Constitución en función a la noción de unión de hecho, como veremos a continuación. Tuvo en cuenta, ¿no?, la concepción de unión de hecho en la Constitución del año 79, que fue la primera norma constitucional que reguló esta institución del derecho de familia, y luego el artículo 5 de la Constitución 93, ¿no?, que estableció que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedad gananciales en cuanto sea posible. Entonces, comunidad de bienes. ¿La comunidad de bienes podía integrar o no el derecho pensionario? Bueno, Graciela Medina nos da una definición de la unión de hecho, ¿no?, graficando justamente la nota de la publicidad, ¿no?, la comunidad estable de habitación y de vida, y que la finalización de una unión de hecho da origen a cuestiones jurídicas de gran importancia para los integrantes de la unión de hecho como para terceros. Bueno, los requisitos ya están detallados en el primer párrafo del artículo 326 que se acaba de citar, que son los elementos condicionantes de la unión de hecho o también denominado concubinato. Y tenemos nosotros aquí la sentencia 9708-2006 PATC, que es un proceso de amparo, caso conocido como Sofía Vaca, que fue la demandante, que dio lugar a una sentencia del 11 de enero del año 2007, en el que se dilucidó la situación jurídica de la demandante, ¿no?, como integrante de una unión de hecho, ¿no?, declarada como tal por las sentencias judiciales, ¿no es así?, valorándose también que quien fuera su conviviente ya fallecido era el jefe del hogar, se encargaba del mantenimiento del hogar, ¿no?, y que al fallecer su conviviente, la Corte hace la interpretación de que a la señora le corresponde la pensión de viudez, estableciendo que las pensiones tienen la calidad de bienes que integran la sociedad de gananciales porque sirven para el sustento de la familia y el fallecimiento del causante se reconoce a la viuda una pensión. En otro caso, que fue el caso de la sentencia de Janet Rosas, tuvimos nosotros acá, a diferencia del caso de la señora Sofía Vaca, la sentencia 6572-2006 PATC, también del año 2007, en el cual también se dilucida el derecho a la pensión de viudez de la conviviente sobreviviente, ¿no? Esta es una sentencia interesante
porque estableció una definición mucho más detallada en el cual señaló que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es preservar y cumplir los gastos de subsistencia, compensando el faltante económico generado por la muerte del causante, ¿no? Agregó el Tribunal Constitucional que la propia convivencia genera una dinámica de interacción y dependencia entre los convivientes. La muerte de uno de ellos legitima al conviviente supérstite a solicitar pensión de viudez, ¿no? Y agregó el tribunal, más aún cuando uno de ellos ha visto sacrificada sus perspectivas profesionales debido a que tuvo que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar, perjudicando su posterior inserción o al menos haciéndola más difícil en el mercado laboral. Concluyendo luego que el artículo 53 de la ley 1990, visto a la luz del texto constitucional, ¿no?, debe ser interpretado de forma tal que se considere al conviviente supérstite como beneficiario de la pensión de viudez. Ello, desde luego, siempre que se acrediten los elementos fácticos y normativos que acrediten la existencia de la unión de hecho por medio de documentación idónea para ello. Este no fue un caso de control difuso, propiamente hablando, sino fue un caso de interpretación constitucional. Se hizo una interpretación constitucional de la noción de unión de hecho, ¿no es así? Y el calificar que esta unión de hecho tiene una propia dinámica, ¿no?, que es una forma de familia y que cuando fallece uno genera obviamente una afectación al núcleo de la familia que se configura entre los convivientes y los hijos, si es que hay hijos, ¿no? Y entonces establece acá que la conviviente sobreviviente debe ser considerada, ¿no?, como beneficiaria de la pensión de viudez, ¿no? Fíjese que en el año 2007, tanto la 1990 como la 2530 tenían previsto en sus normas legales que las pensiones se otorgaban a los cónyuges supérstites, ¿no? Hablaban de cónyuges en el sentido de los viudos o viudas de matrimonios civiles que sobrevivían al fallecido pensionista. Pero el Tribunal Constitucional, tanto en el caso Sofía Vaca como Janet Rosas, señaló e hizo una interpretación constitucional de la unión de hecho como expresión de una forma de familia, de la unión de hecho como una propia dinámica familiar, revelándose un trato, ¿no?, similar, obviamente, al matrimonio de acuerdo a lo previsto en los requisitos del artículo 326 del Código Civil. Si la conviviente sobreviviente pertenecía a esa unión concubinaria, integraba esta forma familiar, existía, ¿no?, esta relación familiar que se había constituido con los años y que inclusive había sido declarada judicialmente como integrante de esta unión de hecho, pues le correspondía en relación a esta forma familiar el derecho a la pensión de viudez. Entonces, esta es otra forma también en la cual las normas civiles han tenido una relectura desde el punto de vista constitucional. Ahora pasamos a ver el último caso que les había anunciado, ¿no? Propiamente la aplicación de la convencionalidad. En el primer tema de la idea de familia, hemos visto la interpretación constitucional conforme a la Constitución, conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado peruano. En las dos sentencias de control difuso, hemos visto cómo la Corte Suprema aprueba las sentencias elevadas en consulta en el entendido que los plazos de 90 días para contestar la paternidad en filiación matrimonial o los 90 días para impugnar el reconocimiento de paternidad conforme a la filiación extramatrimonial
¿no? Son inaplicadas por preferir el derecho a la identidad biológica, a conocer el verdadero progenitor de los niños y niñas involucrados. Acabamos de analizar el derecho pensionario de viudez a los convivientes en función a las sentencias del Tribunal Constitucional que aplicaron la interpretación constitucional conforme a la Constitución y conforme también a los tratados de derechos no humanos. Ahora vamos a ver la aplicación de la convencionalidad en un caso en concreto. El Código Civil, ¿no?, antes de su modificatoria última del año 2018, en cuanto a la capacidad jurídica de las personas, regulaba, ¿no?, una diferenciación entre capacidad e incapacidad. Y a las personas con incapacidad se había previsto el nombramiento de los curadores en función al proceso judicial de interdicción civil. El año 2018 hay un cambio, una modificación sustantiva de las normas de capacidad jurídica del Código Civil en virtud a que se estaban adecuando las normas a la noción de capacidad jurídica que prevé la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue adoptada en el seno de Naciones Unidas el año 2006, el 13 de diciembre. En cuanto al Perú, el Perú lo aprobó por resolución legislativa el 30 de octubre del 2007. Fue ratificado por el presidente de la República por Decreto Supremo 073-2007 RE el 30 de diciembre de ese mismo año y entró en vigor el 3 de mayo del 2008. O sea, entrar en vigor en términos internacionales significa desde cuando el Estado peruano es parte de esa convención. Entonces, el Perú ha sido parte de la convención el 3 de mayo del 2008. Fíjense ustedes, recién en el 2018 se adecuaron las normas internas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ello qué implica? Que la Convención había consagrado y es parte de uno de sus artículos eje el igual reconocimiento de las personas ante la ley y que las personas, ¿no?, con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y existe la obligación de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Y, bueno, una serie de obligaciones que establece la propia convención. Acá tenemos nosotros un ejemplo que es el expediente 1305-2012-0 del 29 de enero del año 2016, en un proceso de interdicción civil, cuando todavía estaban vigentes las normas de la diferenciación de la capacidad jurídica de las personas, en el que un magistrado de familia de la Corte del Cusco aplicó el control difuso de convencionalidad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí estamos mostrando la parte resolutiva. Aplicó el control difuso de convencionalidad, declaró inaplicable las normas civiles, el artículo 43, numeral 2, 44, numeral 2 y 3, referidos a la incapacidad absoluta y relativa, ¿no?, por ser incompatibles con el derecho a igual reconocimiento de la capacidad jurídica reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho constitucional a la personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley y los principios pro debilis, pro homine y de legalidad, contenidos en los artículos 3, 8, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 21, 22, 3, séptimo, 138 y 139, inciso 8 de la Constitución Política. Conforme a los fundamentos expuestos, reconoce la plena capacidad de ejercicio de los señores Velázquez y Ciprián en su condición de personas con discapacidad psicosocial, estableciendo un sistema de apoyo y por tanto declaraba infundada la demanda que se les declarara interdictos civiles como se había pretendido y que se le nombrara a su madre como su curadora. El año 2016 se estaba aplicando la convencionalidad, ¿no?, y inaplicando
las normas del Código Civil sobre incapacidad absoluta y relativa. Establecía el derecho de acceso a la pensión de las personas con discapacidad involucrados, establecía la obligación de la ONP de no exigirle ninguna sentencia de interdicción civil para otorgarle su pensión de orfandad por incapacidad, ¿no? También asimismo estableció un sistema temporal de apoyo según la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, en el cual su madre y su hermana, ¿no? Y el equipo multidisciplinario de la Corte del Cusco serían designados como sistema temporal de apoyo, ¿no? Y también, ¿no?, consagrando de que el sistema de apoyo no debe ejercer influencia indebida sobre los dos señores Velázquez y Ciprián, y que debían abstenerse en cuanto exista un conflicto de intereses en el apoyo en cuanto a la toma de una decisión, ¿no? Y asimismo, cuando los demandados hayan manifestado de algún modo su voluntad, se deben instaurar los mecanismos necesarios para que esa manifestación no sufra detrimento o sea sustituida por el sistema de apoyo. También, asimismo, tenemos otro caso que es una sentencia de amparo que se conoció acá en la Corte de Lima, ¿no? Contra una sentencia que había declarado la interdicción de una persona que tenía discapacidad psicosocial, y en el amparo contra la acción judicial, la sentencia del juez constitucional declaró fundada la demanda, aplicando justamente el principio de convencionalidad, ¿no? Señalando, ¿no?, los derechos fundamentales que se debían tutelar y que se debía proscribir, ¿no?, el tratamiento intramural, dice la sentencia, que supere el desprecio de la sociedad por estas personas, la aceptación de parte de la familia de su tarea en base al principio de solidaridad y con la mínima intervención y restricción de sus derechos. Esta sentencia, ¿no?, es muy importante, ¿no?, porque declaró fundada la demanda de amparo contra resolución judicial, contra la sentencia que había declarado la interdicción de una persona, y que establecía, ¿no?, que el juez del Cusco debía pronunciarse sobre una serie de temas, ¿no?, partiendo sobre el reconocimiento de sus derechos como ciudadano, su perspectiva de mínima intervención en la vida del interdicto o restricciones a sus derechos, sobre el grado de discapacidad general y funcional de la persona para evaluar justamente su desenvolvimiento, su ejercicio de actos personalísimos, de actos civiles, si trabajaba, si estaba dispuesto a aprender, ¿no?, o alguna función específica. También que se pronuncie sobre el máximo goce posible de sus derechos sociales y políticos, a la libre determinación, a sus derechos patrimoniales, el acceso a derechos expectaticios como la pensión, herencia, subsidios, beneficios, al tratamiento médico, al programa de calificación y educación para su inclusión social y laboral, si fuera el caso, ¿no? También que se pronuncie sobre las facultades y límites del curador, quien además al momento del discernimiento del cargo debe presentar los programas de tratamiento y de calificación y educación para su inclusión laboral y social, ¿no? Estamos hablando de una sentencia que aplicó la convencionalidad el año 2014, 4 años antes de la modificación del Código Civil, acorde al artículo 12 de la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad. Se hizo esta sentencia justamente en el tránsito, en el tiempo todavía en el cual no se había adecuado las normas civiles a la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad. Por ello es importante citarlo, porque tuvo en cuenta, ¿no?, el respeto a las convenciones sobre derechos humanos, ¿no? A modo de conclusión, en estas lecciones de derecho sobre control difuso y control de convencionalidad en las instituciones del derecho de familia, podemos concluir, ¿no?, que en estos últimos 15 años ha habido un cambio de lectura de las instituciones del derecho de familia,
los problemas judiciales, los procesos constitucionales han puesto en evidencia, ¿no?, la funcionalidad o la eficacia de las normas legales tal cual están reguladas. Y ha permitido, mediante los mecanismos de interpretación constitucional, conforme a la Constitución, o interpretación constitucional, disponiendo la inaplicación de la norma incompatible con la norma constitucional, o también la aplicación del control de convencionalidad, ha permitido interpretar y solucionar problemas específicos, ¿no?, en los cuales se dilucidaban el derecho a la igualdad de los hijos, entre hijastros e hijos, el derecho de acceso a un club sin distinciones. Se pudo acceder al derecho a la impugnación de quien no se considera padre de un niño, ya sea nacido en el marco jurídico de la filiación matrimonial o la filiación extramatrimonial. Se ha dado prevalencia al derecho a la identidad, el derecho a conocer el origen biológico del niño, el hacer uso, ¿no?, del recurso de las pruebas del ADN que permiten establecer un acceso a la definición de la verdad biológica y el derecho a la identidad de los niños y niñas. Se ha permitido también, ¿no?, dar un contenido mayor en cuanto al alcance de los derechos de los concubinos sobrevivientes en cuanto a los derechos de pensión, haciendo una interpretación comprensiva, ¿no?, e inclusiva del derecho pensionario como parte de los derechos que deben ser reconocidos a los convivientes. Y finalmente, antes de que el Perú tuviera una modificación del Código Civil en cuanto a las normas de incapacidad civil, ya hubo manifestaciones de la Judicatura Nacional que aplicaron el principio de convencionalidad y dieron una aplicación preferente sobre las normas del Código Civil de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En suma, espero a la audiencia del Instituto de la Familia, de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, haber proveído algunos elementos que permitan conocer, ¿no?, la interacción que hay entre el derecho civil y el derecho de familia. Les agradezco a ustedes la atención. Los invito, si gustan, a leer alguna de mis publicaciones o documentos que tengo colgados en mi blogbook Emilia Bustamante Ollage. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctora Olga María Castro. Muchas gracias al Instituto de Familia. Gracias. Hasta luego.